Y estamos en la parte de Primera Corintios, capítulo 3 nos toca esta noche, pero estamos hablando acerca de capítulo 1 al 4 de la división en la iglesia, ¿sí? De las divisiones que hay en la iglesia, que han ido surgiendo en el tiempo, en las primeras iglesias que fueron conformadas por el apóstol Pablo, y hemos visto acerca de las situaciones que han ido trayendo división en la iglesia. Vamos a hablar ahora acerca del capítulo 3 y vamos a iniciar con los primeros 5 versículos, ¿ya? Los primeros 5 versículos, del 1 al 5, dice así la escritura: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Mire cómo comienza estos versículos con la dureza del apóstol Pablo en cuanto a lo que hemos visto ya en los primeros versículos del 18 hasta el 24, en cuanto a la división que había por el conocimiento, por la sabiduría, pero por la sabiduría humana. En el capítulo 2 hemos visto acerca de lo que Pablo entendía como sabiduría de Dios, que les habló a cada uno de ellos, mayormente a los ricos, a los que estaban en el poder, los que tenían las comodidades y podían instruirse y podían capacitarse y podían tener al alcance las Sagradas Escrituras, pero por eso hacían a un lado a los demás. Ahora va frontal, mire, frontal contra aquellos hermanos también. Aquí, en esta parte, comienza diciendo, de manera que yo, hermanos, va dirigido ya no solamente al grupo que está dividiendo o al grupo que estaba humillando a los otros, sino a todos en esta situación. Porque depende de los otros también el que la iglesia marche, el que la iglesia camine, ¿ya? Ahora, dice que la escritura, que lo que él está diciendo, no puede hablar con ellos porque son carnales, son niños y no son espirituales. Fuerte la situación, ¿no? Fuerte la situación. Porque muchas veces decimos, ah, mira, ese es espiritual porque conoce la escritura. Pero de nada nos sirve si nosotros, los que conocemos, no la ponemos en práctica. O ese conocer no lleva a la unidad, o ese conocer no lleva a traer a que todos sean bendecidos. ¿Qué estamos demostrando ahí? Que no somos espirituales, que no somos espirituales. Somos lo contrario, carnales, ¿m? Carnales. Y sabemos que la carne para nada aprovecha, que la carne es del mundo, que la carne viene en muchas situaciones a traer dolor y sufrimiento, pero también como a niños en Cristo, ¿sí? Como a niños en Cristo. Ahora, ¿qué representa ser niño? ¿Qué representa estar en la niñez? ¿No? Sugiere de que no somos capaces de tener madurez, no somos capaces de razonar, sugiere que no somos capaces de tomar nuestras propias decisiones, sugiere muchas cosas el que Pablo le haya dicho que son como niños. Ahora el versículo 2 dice, os di a qué, a beber leche y no vianda,
porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Mire, cuando Pablo inició la iglesia en Corinto, ¿no? Estuvo aproximadamente entre 1 año y medio, 2 años por ahí. La situación de la iglesia, si bien aceptaron y recibieron el mensaje, la, el carácter, la madurez de ellos todavía no provocaba en Pablo una situación de mucho gozo, de mucha alegría, porque les dice aquí, les di leche, les di vianda, ¿m? Y no vianda. Entonces, ¿la leche para qué es? ¿A quién se la da? A los bebecitos, ¿no? A los bebecitos se les da la leche. Entonces, la situación aquí de Pablo, de la que está dando a conocer sobre la iglesia, es que ellos no son maduros y que ellos están totalmente errados y yendo en contra de lo que es el ser cristiano en cuanto a conocer la palabra del Señor. Versículo 3, porque sois carnales todavía, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahora nuevamente, ¿no? Recordemos lo que atacábamos ya en el capítulo 1:18. Vuelve otra vez la situación de atacar la división por medio de las divisiones en cuanto a yo soy de tal, yo soy de este, yo soy de aquel, ¿no? Uno dice yo soy de Pablo, el otro yo soy de Apolos. Ahora otra vez vuelve otra vez a decir ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? ¿Qué son ellos? Solamente servidores por medio de los cuales habéis creído y según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces, mientras la iglesia se fracturaba, se fraccionaba, se dividía en uno y otro, Pablo confronta esa idea, porque no somos nada, le dice, ni Pablo ni Apolos. Y en los anteriores versículos vimos que aún añadían a Cefas, a Pedro, y también la situación de que yo soy de Cristo. Entonces no hay tal división. ¿Ya? ¿Alguien lo puede leer del 6 al 9? Versículo 6 al 9, por favor. 6 al 9. Versículo 6 al 9. La sabiduría que viene del Espíritu. Eso no, 2, 6, 3, 6. 3, 3, 6. 6. Yo planté, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que ciega, sino Dios, quien da el conocimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois huerto de Dios, edificados de Dios. Mire que la respuesta de Pablo aquí, ¿no? Somos colaboradores de Dios. Y mire, instruye una parábola, un ejemplo para que entienda la iglesia en Corinto en cuanto al agricultor aquí, ¿no? En esta situación. Yo planté, y dice, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios, ¿sí? El crecimiento lo da Dios. Entonces, tanto Pablo como Apolos en esta situación, ellos solamente son colaboradores de Dios para traer la palabra del Señor y que la gente
pueda crecer en el Señor, pueda conocer al Señor, pueda tener ciencia en cuanto a las cosas de Dios. Y en esta situación, el ejemplo, ellos lo van a entender muy bien, porque es una situación, es un lugar, es una zona donde mayormente se trabajaba la parte de la agricultura, ¿no? Entonces, colaboradores de Dios, en estos primeros versículos. Del 10 al 15, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada cual sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora pone otro ejemplo, ya no el de agricultor, sino el de constructor. Son constructores de Dios. Ahora Pablo dice que él puso un fundamento, ¿ya? Él puso un fundamento y otro edifica. Hermano, en la iglesia, en el ministerio de Dios, todos somos importantes. Todos somos importantes. Todos nos necesitamos, cada uno con su rol, con el ministerio, con el don que Dios le dio. Entonces nadie es superior aquí. Pablo está diciendo, nadie es más. Yo puse un fundamento, otro va edificando y así cada uno va edificando la casa de Dios. Ojo, no estamos hablando acerca de manera personal, porque muchas veces se confunde esta situación. Estamos hablando acerca de la iglesia de Corinto, en las situaciones en que está pasando, como grupo, como pueblo, como iglesia de Dios. Entonces muchas veces nos vamos por el lado de lo personal, yo edifico, yo me veo, yo voy haciendo esto, yo voy haciendo aquello, no, es en el conjunto. Estos versículos claves son en el conjunto de la iglesia. Y vamos a ver más adelante que todo es en conjunto. Nada de lo que escribió Pablo acá se entiende de una manera personal. Es en la iglesia. Entonces, dentro de la iglesia, ¿qué hacemos? Construimos. ¿Ya? ¿Con qué cosa? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Mire, el oro, la plata y las piedras preciosas, ¿qué hace cuando pasa con el fuego? No se quema, no desaparece, no se deshace. En cambio, la madera, el heno y la hojarasca, ¿qué sucede cuando pasa por fuego? Se quema, desaparece, no hay nada. Entonces Pablo está diciendo, mire, qué inteligente es Pablo. Si bien tenemos sabiduría, porque los alabó, no les dijo que están creciendo, tengan mucho cuidado, qué es lo que están edificando, qué es lo que están enseñando, qué es lo que están dando a la iglesia. Tengan mucho cuidado en lo que van ustedes haciendo cada uno con la iglesia del Señor. Porque ¿qué va a suceder? Todo lo que hacemos va a pasar por fuego. Todo lo que hacemos va a pasar por fuego. Y si es pasado por fuego, ¿qué va a suceder con lo que hayamos hablado, con lo que hayamos hecho, con lo que hayamos actuado? Se va a desvanecer. Se va a desvanecer. No va a quedar ahí. Pero si pasa por fuego y permanece, ¿qué va a suceder con nuestra obra? ¿Qué va a suceder con nosotros? Dice la palabra, recibiremos recompensa. Mire qué hermoso, ¿eh? Recibiremos recompensa. Nuestra oración es que ustedes, los que estudian en el seminario teológico, cada uno en su lugar, cada uno en su iglesia, cada uno en su comunidad, cada uno donde Dios lo ha puesto, vaya edificando, que lo que aprendan lo vayan dando, vayan siendo de bendición,
para que cuando el Señor nos llame a su presencia o nos ponga a prueba, todo lo que nosotros hayamos hecho permanezca, porque ahí vamos a recibir recompensa. Versículo 15, si la obra de alguno se quemare, ¿qué va a pasar? Él sufrirá pérdida, ¿no? Él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué pérdida va a sufrir? No va a tener recompensa. No va a tener premio. La recompensa es premio, el galardón es premio. No estamos hablando de la salvación, estamos hablando de premio, de recompensa, de cosas que va a dar el Señor para quienes hayan edificado con oro, plata y piedras preciosas. ¿Se entiende, no? Entonces, tengamos cuidado acá, porque a veces también confundimos estas situaciones, ¿no? Estamos hablando del conjunto de la iglesia, ¿ya? Del conjunto de la iglesia. Ahora, versículo 16 y 17, mire, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué está diciéndole Pablo a la iglesia en Corinto? Ustedes son guardianes del templo, son guardianes del templo. Ahora, les recuerdo cuando estuvimos hablando acerca del contexto histórico, esta parte de Corinto y las situaciones de la iglesia en Grecia eran personas que se preocupaban por los templos y ofrendaban. Por eso es que las construcciones de los templos en este tiempo eran totalmente fabulosos, grandiosos, eran espectaculares porque la gente daba, daba lo mejor, daba lo que tenía. Entonces, Pablo, teniendo en mente este contexto, esta situación de los corintios, les dice en estos versículos, ustedes son templo de Dios. Entonces, ¿qué tiene en mente Pablo y qué tienen en mente los corintios cuando escuchan de esto? De lo grandioso que son los templos en ese lugar y de lo grande que tienen que ser ellos también. De lo que tienen que dar, de lo que tienen que poner, de lo que tienen que hacer para que ellos como iglesia se vean como esos templos que habían en estos lugares. Porque eran enormes, eran fabulosos, eran maravillosos, hermosos. Entonces, Pablo le dice, ¿no? Ustedes son guardianes del templo. ¿Alguien puede leer del 18 al 20, por favor? Del 18 al 20. 18 al Amén, 20. pastor. Amén, pastor. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Mire, ¿qué le está diciendo Pablo acerca? Otra vez vuelve a cerrar, ¿no? Esta, esta sección de la sabiduría. Hemos dado los ejemplos del agricultor y de los constructores y los guardianes. Cierra ahora diciendo, la sabiduría humana es tontería. La sabiduría de este mundo es insensatez. La sabiduría de este mundo no sirve. No, no sirve la sabiduría. Entonces, Pablo le está diciendo a esta gente que tenga mucho cuidado con aquello que están escuchando, con aquello que están recibiendo, con aquello que se les está enseñando, con aquello que ellos están prestando atención. Muchas filosofías humanas. Y le dice, esta sabiduría es tontería. Y ya hablamos acerca de la palabra donde dice que la cruz de Cristo, ¿no? Es la sabiduría de Dios. Y que lo que entendemos, que lo que hemos aceptado a Dios, somos sabios en esas situaciones. Porque Él nos escogió cuando no éramos nada, lo débil, lo menospreciable. Entonces, Pablo está poniendo en la situación y cerrando esta parte con la situación de que
Recordemos nosotros de que si la sabiduría que vamos adquiriendo y vamos conocimiento no ayuda para el crecimiento de nuestra iglesia o de nosotros, sea que estemos sirviendo, se convierte en vana. Es vana. Nos volvemos no espirituales, carnales y como niños. Palabras duras y fuertes. Pero esa es la realidad cuando nosotros no estamos bendiciendo a los demás con lo que tenemos, con lo que hemos recibido y hemos conocido. 21 al 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Mire la situación. Pablo le dice, tanto Apolos, tanto yo, tanto Cefas, tanto Cristo, cualquiera sea el que vaya y enseñe de parte de Dios, son de ellos, es decir, son servidores de los corintios. Son servidores, están al servicio de ellos. Pero aún añade, todo lo que haya en el mundo es de quién? Está al servicio de los corintios. Y todo esto está al servicio de quién? De Cristo. ¿Y Cristo de quién? Cristo de Dios. Mire cómo va cerrando. Qué momento de cierre de Pablo en esta situación, ¿no? Todo es para los corintios en cuanto a la enseñanza de ellos, pero todas las cosas también que los usan los corintios como administradores, como que está al servicio de ellos, pero todo eso, incluyendo Pablo, Apolo, Cefas, las cosas, los corintios, la iglesia, ¿de quién son? De Cristo. Y al ser de Cristo, ¿Cristo de quién es? ¿A quién le pertenece? A Dios. Mire cómo cierra aquí, ¿no? Somos todos uno de Cristo y Cristo de Dios. Y ahí se acaba. Cierra Pablo esta parte, va cerrando en cuanto a que la sabiduría humana no es buena cuando no está al servicio de las demás personas. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Buenas noches, pastor, hermanos. Pastor, ¿a qué se refería en guardianes? En los guardianes, Sí. el versículo, que somos nosotros quienes cuidamos de la iglesia. Porque recordemos, Pablo no está hablando en una situación individual, personal, ¿ya? Pablo está hablando a una situación en un contexto de iglesia, Entonces, todo lo que los corintios tengan, tiene que ser ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Porque ellos se estaban dividiendo por fracciones. Yo soy de Apolo, yo soy de aquel, yo soy de este, yo soy de aquel. Entonces, Pablo va dando ejemplo acerca de cómo el agricultor, ¿no? Siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Luego dice, yo como perito constructor, y ahí agarra la parte de la construcción, dice, yo puse el fundamento, pero este fundamento es Cristo Jesús, y otro edifica, y muchos van edificando, pero que tengamos cuidado sobre lo que edificamos. Y ahí dice, ¿no? Ustedes son templo del Señor. Esto nos llama a que nosotros tenemos que cuidar, ¿qué? No nuestro cuerpo de nosotros. Si bien sí tenemos que cuidarlo porque cada uno viene a ser parte y es templo del Espíritu de Dios, pero dice que somos templo del Señor. Entonces, ustedes como iglesia, donde se congregan, donde se reúnen, ¿qué tienen que cuidar? ¿Qué tienen que guardar? La unidad de la iglesia. ¿Sí? La unidad de la iglesia, guardas del templo del Señor. ¿Mm? Porque Pablo y los corintios tenían en mente los grandes templos de ese tiempo, que eran construidos con piedras preciosas, con oro, con plata. Entonces eran construcciones muy fabulosas. Por eso es que Pablo les da el ejemplo de eso. Pero también ellos como iglesia tienen que dar esa clase de acciones para que no haya divisiones. Entonces, de esa manera nos convertimos en guardianes del templo, de la iglesia del Señor.
Por eso es que comienza en el 3:1, ¿no? Yo, de manera que yo, hermanos, le dice, ¿no? A todo el conjunto de la iglesia. A todo el conjunto de la iglesia. Porque son los ricos como los pobres, los esclavos como los libres, los hombres como las mujeres, que tienen que mantener la iglesia unida. ¿Ya? Unida. ¿Sí? ¿Se entendió? A eso se refiere. Sí, sí, pastor, gracias. O sea, a esto de guardianes se refiere tanto a la parte espiritual como material, ¿no? En este caso. Sí, como la parte, vamos a decir, social de la iglesia. ¿Sí? La parte social, porque es el conjunto que somos iglesia. ¿Ya? Es el conjunto, como hablamos al principio. No tenían templos ellos, no habían templos, eran en casas. Y cada cierto tiempo iban y alquilaban algún lugar o alguien ofrecía su patio. No había templo. Por eso es que mucho de lo material no es, sino es las relaciones sociales. Es que yo me preocupe por cómo está mi hermano, que yo no lo hiera, que yo no lo lastime. En esas situaciones está escrito Corinto, ¿ya? Y más adelante vamos a ver lo de la Santa Cena, terrible. Y vuelvo a repetir nuevamente, es en situaciones de iglesia, de comunión o de comunidad, ¿ya? Si bien sí tenemos que cuidarnos nosotros como individuales, mi cuerpo, mi templo, ¿no? De no permitir que nada entre, nada malo y cuidarme en mi salud, pero va más allá de eso. El contexto es más allá de eso, ¿sí? Es a nivel social. Ese es el nivel en que está escrito estos versículos. ¿Sí? ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Continuamos entonces. Capítulo 4, versículo 1 al 5. ¿Alguien lo puede leer? 4, 1 al 5. Amén, pastor. Así pues, tengámonos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores y que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, ni por aún yo me juzgo a mí mismo, porque aún de nada tengo mala conciencia. No por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. 5 más. 5. Sí. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclara también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén, gracias. Mire, esto es continuación de lo que acabamos de hablar, ¿no? Somos colaboradores de Dios, decía Pablo, ¿no? Servidores del Señor del versículo 21 al 23. Hemos terminado de ver eso. Pero el 4 comienza nuevamente hablando a la iglesia de que la iglesia de Corinto los tenga a ellos como servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. ¿Ya? Ahora, acá es muy importante notar, otra vez vuelve el versículo 5, ¿no? De lo oculto, de lo que uno enseña, de las intenciones del corazón, de la alabanza que Dios nos va a dar si hacemos bien las cosas, ¿no? Y si no hacemos bien las cosas también, ¿quién nos juzga? Dios. Pero recordemos, somos servidores de Cristo. Cualquiera que usted sea el ministerio que tenga en la iglesia, ¿es para qué? Es para servir. ¿Ya? Cualquiera sea el ministerio que tenga, es para servir. Es el servicio al Señor que va a determinar y cómo lo hacemos, cuál es la intención que estamos nosotros teniendo al servir, al hacer el trabajo en la casa del Señor. Porque lo que hacemos, si bien es para Dios, es también para nuestra comunidad, es para nuestros hermanos, es para que ellos escuchen el Evangelio, es para que ellos alaben a Dios, sientan la presencia de Dios,
oren y puedan tener paz, puedan recibir del Señor lo que ellos están esperando. Eso está diciendo Pablo, que es lo que hacemos nosotros, servidores de Cristo. Ahora, versículos 6 al 16, es algo muy interesante, porque dice, por esto, hermano, pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí. Mire, escuche bien. Y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Pero, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos, amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Ah, qué cosa más linda y terrible a la vez. ¿Qué está diciéndole Pablo a los Corintios? Mírenme a mí, mírenme a mí. ¿Cómo he vivido yo entre ustedes? ¿Qué es lo que yo he hecho con ustedes? Y en eso que ustedes ven en mí, los exhorto, los animo a que puedan hacer lo mismo. Miren, qué mensaje para aquellos que quieren servir al Señor. Qué mensaje para aquellos que quieren ser pastores, para aquellos que quieran ser evangelistas, para aquellos que quieran servir al Señor en cualquiera de los ministerios que haya en la iglesia. Pero la situación es, ¿estamos dispuestos a sufrir? ¿Estamos dispuestos a pasar hambre? ¿Estamos dispuestos a ser abofeteados? ¿Estamos dispuestos a ser juzgados? ¿Estamos dispuestos a que nos maldigan? ¿Estamos dispuestos a que nos persigan? Ese es el mensaje de Pablo aquí. Ese es el mensaje de Pablo. Esto es lo que yo tengo para ustedes, le dice. Porque ustedes están en contiendas, en divisiones, en una, en otra cosa, pero tanto Apolos como yo estamos en esta situación. Somos ejemplo para ustedes. Somos ejemplo para ustedes. Porque versículo 15 dice, versículo 14 dice, ustedes son mis hijos amados. Pablo fundó esta iglesia. Vamos a decir, Pablo tuvo, ¿no? Padeció, parió esta iglesia con oraciones, con ayunos, con muchas pruebas, con muchas dificultades. Estuvo al frente de esta iglesia. Y no puede ser ahora que ellos se estén yendo tras de filosofías humanas, huecas, que se burlan de la cruz de Cristo, porque para ellos es locura. Pablo le está aquí exhortando de una manera, ya no con palabras, sino con ¿qué? Con su vida. Es su vida la que ellos tienen que tomar en cuenta. La vida de Pablo, las situaciones de Pablo, los sufrimientos de Pablo. ¿Sí? Entonces, téngalo usted anotado ahí en párrafo aparte también, porque muchas veces nos toca a nosotros pensar, ¿por qué estoy en este ministerio? ¿Por qué estamos en el ministerio? ¿Por qué nos estamos preparando? Hay gente a veces que te tira 2, 3 años en el seminario o donde sea, ¿no? Y luego no pasa nada.
¿Dónde está el objetivo? Es para servir, es para ayudar, es para bendecir, es para colaborar, es para administrar las cosas, los recursos, la obra de Dios. Entonces, la situación es esta. Tengamos siempre en mente el ejemplo de Pablo. Ahora del 17 al 21. Dice, por esto mismo he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros. Si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Mire, ¿cómo les habla el apóstol aquí a Corinto, no? ¿Cómo voy a ir a ustedes? Versículo 14 decía, no, ustedes son mis hijos. Ustedes son mis hijos. ¿Y puedo cómo hablarles? Puedo hablarlo fuerte, puedo disciplinarlo, puedo ir con vara también, pero también con amor y con mansedumbre. ¿Acaso eso no hace el Padre? ¿Acaso no somos así como padres nosotros? También con la educación de nuestros hijos. De la misma manera, Pablo les habla a los corintios. Hay muchos que están envanecidos, dice, por esa sabiduría, pero voy a ir y voy a estar con ustedes. Y ahí quiero ver, a ver si esa sabiduría, si ese conocimiento tiene poder o no tiene poder. Porque Pablo iba con el poder del Espíritu de Dios, recordemos. Con prodigios, con milagros, con señales, para que la fe no esté fundada en palabras, sino en el poder de Dios. Entonces, esta es la situación en la que Pablo vuelve nuevamente a reiterar, ¿ya? La situación en la que ellos están, pero que él quiere corregir esa situación. Con vara, pero también con amor, porque son sus hijos, porque él los ama también. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta de este capítulo 4? ¿Alguna duda, pregunta? Pregunte, Pastor, pregunte. Pastor, aquí más se refiere en cuanto a las reuniones, porque sabemos de que se divide en 5, ¿no es? En sabiduría, cuando dice yo soy de Pablo, otro en habla del sexo, habla de las comidas, hablan de las reuniones, de la resurrección. Entonces, a esto que estamos ahorita hablando se refiere en cuanto a las reuniones, eso es. Sí, en cuanto a que ellos como iglesia, como pueblo de Dios, no están siendo de bendición. Porque Cristo no se divide. ¿Ya? Cristo no se divide. Recordemos, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Cefas? Le dice. No somos administradores, nomás somos siervos, le dice. Entonces, la situación de esto es que ahora él está añadiendo algo más a lo que ya habló teológicamente, escatológicamente, ¿no? ¿Qué está añadiendo? Su vida de él como siervo, como apóstol, como ministro del Señor. Es su ejemplo de él para toda la iglesia. Para toda la iglesia, porque toda la iglesia no estaba madura. Toda la iglesia no estaba madura, eran carnales, no eran espirituales. Estaban como niños. Estaban como niños sin razón, sin poder de decisión, sin poder de arreglar las cosas. Entonces, por eso les dice, ¿no? Y añade el ejemplo de él. Mírenme a mí cómo me he comportado entre ustedes, para que ustedes hagan lo mismo, para que ustedes no estén en el poder humano, ni dividiéndose entre uno, entre el otro, entre aquellos. No hay tal cosa. Porque Pablo puso el fundamento, pero Apolos también edificó. Y otro puede venir y edificar también. Pero, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos enseñando? ¿Sobre qué estamos edificando? Esa es la situación, ¿no? En que estamos viendo
cómo está yendo el desorden en la iglesia o las divisiones en la iglesia por causa de muchas cosas, ¿no? Por causa de las fracciones que hay de hombres, por seguir a hombres. Por eso es que no tenemos que seguir a ningún hombre. No tenemos que seguir a ningún hombre. Solamente es la palabra y nuestro Dios y la oración, porque Él nos va a guiar a toda verdad. ¿Sí? ¿Alguna duda más? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Nos toca el capítulo 5. Capítulo 5 y capítulo 6 ya nos habla acerca del desorden en la iglesia. Capítulo 1 al 4, recordemos, era acerca de la división que había en la iglesia. ¿Sí? 1 al 4, la división. 5 y 6, el desorden en la iglesia. Y vamos nuevamente, como hemos visto, Pablo expone el problema, explica el problema y trae una exhortación final. 5.1, ¿qué dice? ¿Alguien lo puede leer? El 1 nomás. ¿Qué dice, por favor? Amén, 5.1. pastor. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Mire el problema. ¿Cuál es el problema? Inmoralidad. Inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual. Cosa terrible. Ahora, ojo, estamos en un contexto en la que el honor juega un papel fundamental. El honor juega un papel fundamental. ¿Quién era que tenía el honor en este tiempo? El varón. El varón tenía honor. El padre, el sacerdote, el apóstol, las personas que estaban en eminencia arriba, ellos tenían honor. Entonces, cuando hablamos de que el padre tuvo una esposa, ¿quién es de menor rango? El hijo. Si el hijo toma a la mujer que fue de su padre, ¿qué está haciendo? Faltando el honor de su padre. Mire, qué terrible para esa cultura, ¿no? Está faltando el honor y no importa si el hombre murió o si está vivo, no importa. El honor es el honor, porque recordemos que las genealogías son muy importantes. Por eso en los evangelios sinópticos hemos estudiado de genealogía entre Marcos y Lucas. Era muy importante la genealogía. ¿Hijo de quién? ¿Hijo de quién? Entonces, cuando vemos aquí que hay una inmoralidad sexual y que el hijo ha tomado la mujer de su padre, culturalmente y socialmente, y la regla está faltando al honor del padre. Entonces, para ellos, para la iglesia, esto es muy fuerte también. Ahora, la gran pregunta para nosotros hoy en día, y yo les pregunto a ustedes, y sean sinceros, ¿hay incesto en las iglesias o hay incesto en nuestra sociedad? ¿Sí o no? En la sociedad se ve. Exactamente, hay incesto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia ante esa situación? ¿Está preparada? ¿Está preparada para hablar de violaciones a mujeres, a niñas? A niños también en menor grado, pero también a niños. ¿Qué hacemos ante esa situación? ¿Habla la iglesia? ¿O no habla la iglesia de estos problemas que están sucediendo? No mucho, pastor. No se habla Exactamente. mucho. No se habla mucho, no, y estamos en silencio. Es que la Biblia no es un código moral. La Biblia nos da pautas para que nosotros, en esas cosas que no hay en la Biblia, que tengamos pautas para tratar.
¿Acaso la Biblia habla de narcotráfico? No, no habla. ¿Acaso la Biblia habla de aprovecharse del pobre? En cuanto hoy en día, como se entiende, explotación laboral, digamos. No, no hay. Pero hay pautas. Entonces, cuando hablamos de este caso de inmoralidad sexual, tenemos que tener en cuenta esta pauta para las cosas que vamos entendiendo y vamos escuchando y vamos viendo en la iglesia o en nuestra sociedad. Recordemos que hay datos alarmantes en cuanto a violaciones en nuestras sociedades. Bolivia es de los países altísimo rango en violaciones. Y de violencia ni qué hablar. Violencia psicológica, violencia económica, ¿no? Hay mucho. Y en violaciones también. Entonces, ¿cómo afrontamos esta situación nosotros? Este problema, porque es un problema. Pablo está exponiendo el problema. Cuando no estamos preparados nosotros como iglesia. Y aquí es una pastoral. Esto es por epístolas pastorales, ¿no? Corinto. Esto es una pastoral para nosotros hoy en día. Preparémonos. Sepamos qué hacer, sepamos qué decir, sepamos a dónde ir, sepamos con quién hablar. ¿Qué hacer? ¿Cómo saber cuando ya una niña, un niño, alguien ya ha sufrido o está por sufrir? Entonces, ese es un gran problema. Versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? ¿Alguien lo puede leer? El 2, solo el 2. Amén, pastor. Dice, y vosotros estáis envanecidos, no deberáis más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Mire lo terrible que está. Si ellos son capos en sabiduría, en conocimiento, ¿qué deberían sentir? ¿Qué deberían hacer? Tratar el problema. ¿Qué hicieron estos corintios? ¿Qué hicieron? No hicieron nada. No hicieron nada. Porque para ellos tal vez era normal esta situación. Porque recordemos de que incluso la prostitución era permitida. Los hombres iban y buscaban mujeres. Las mujeres estaban en situaciones de incluso ir como acompañantes en cualquier fiesta, no solamente religiosa, sino de los grandes emperadores, gobernadores, procónsul, ¿no? Y era normal. Pero la iglesia no tiene que ver normal lo que en la sociedad está normal. La iglesia no se tiene que adaptar a lo que para ellos es algo, bueno, ni siquiera se lamentaron. Pero ellos tenían el conocimiento, ellos habían recibido la instrucción de Pablo para tratar este asunto. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. Como muchas veces la iglesia se cierra, ¿no? A las situaciones en las que están. No decimos nada. No nos levantamos. ¿Cuándo la iglesia se ha levantado a favor de los que están con cáncer? ¿Cuándo? Para que tengan los recursos. Hay leyes que aprueban aborto en muchos países. Pero ¿cuándo la iglesia ha propuesto una ley en cuanto a tratamiento del cáncer? ¿Por qué no nos lamentamos de esa situación? De la trata y el tráfico de personas que abunda. Que abunda. Entonces Pablo le dice a ustedes, están envanecidos.
¿Qué es esta palabra tan fuerte? No, de nada les sirve el conocimiento, de nada les sirve. Están así con la cabeza de tanto filosofar, de tanto pensar, pero no son capaces de tratar este asunto de inmoralidad sexual. Versículo 3 dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he jugado al que tal cosa ha hecho, dice. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea a salvo en el día de nuestro Señor Jesús. ¿Qué hizo Pablo? ¿Cuál es la sentencia de Pablo? Expúlsenlo, sáquenlo de ahí. No pueden permitir esta situación en la iglesia. No pueden permitir esta situación en la iglesia. Pero hoy en día, ¿qué hace la iglesia? En muchos lugares, en muchos casos, ya no habla del pecado. Habla de errores. Que cometió un error, que cometió aquello. No, es pecado, el pecado es pecado. Y la solución para el pecado es Cristo Jesús. Entonces Pablo ya trató el asunto, ya dio una sentencia, ya juzgó. Lo que la iglesia no ha hecho todavía. La situación en la que está la iglesia de Corinto es muy lamentable, ¿eh? Es muy lamentable. Yo he escuchado muchos predicadores decir, necesitamos volver a ser como la iglesia primitiva. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿está bien ese dicho? Teológicamente está bien si estamos viendo esto en Corinto. ¿Qué me dice? A ver, ¿está bien o no está bien que volvamos a la iglesia primitiva? No está bien, pastor, porque si la inmoralidad abundaba en ese tiempo, como queremos volver otra vez a los tiempos de la iglesia de Corinto. ¿Qué dice hermana Idma? No está bien porque si en ese entonces no hacían nada, pues qué ejemplos nos dan, ¿no? O sea, si hubieran hecho algo, diríamos, esa iglesia hizo así, digamos, hagámoslo así o un poco mejor. ¿Ve? Entonces, hay dichos que están mal de muchos predicadores, pastores, muchos apóstoles incluso. Yo me rasco la cabeza cuando escucho que dicen así, tenemos que volver a la iglesia primitiva. ¿Cómo? Inmoralidad, división, separación, humillación al pobre, desprecio al pobre. Capítulo 11 vamos a ver en la Santa Cena, uno come su comida en su casa y ya está borracho. Esa situación queremos volver, queremos tener en nuestra iglesia hoy en día. Es que hay que leer un poquito, ¿no? Por eso yo me alegro que ustedes estén estudiando, que ustedes estén aprendiendo, que ustedes estén leyendo un poco, capacitándose aquí, porque esto les va a ayudar a ustedes a no seguir cualquier barrabasada que se escuche por ahí en la radio. A pensar, a saber, mire, esta situación en Corinto fue así, esta situación en Gálatas fue así, esta situación en Roma fue así, los romanos. Entonces, situaciones que están muy complejas, muy complejas. Versículo 6, miren, leamos del 6 al 12. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, mire, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera?
¿No juzgáis vosotros los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ahora esto me ha traído mucha tela para cortar, ¿no? Porque Pablo aquí es muy fuerte, ¿no? No os juntéis con tal persona, dice, que son tal cosa. Otra vez vuelvo a repetir el contexto. Estamos en una cultura donde el honor y la vergüenza es latente. El de honor invita a otro de honor, igual o superior, para tener más honor. No va a invitar el de baja clase, porque ese no le va a dar honor, ese no le va a volver a invitar. Cuando hablamos también de estas situaciones, hablamos de que el compartir la mesa era una situación en la que yo estoy de acuerdo contigo. Por eso es que se recuerdan cuando estudiamos Hechos, hay una situación en la que Pablo, hay una situación distinta con Pedro. Pedro, mientras no vinieron los legalistas de Jerusalén, los judíos, ¿qué hacía? Se sentaba a la mesa con los gentiles. Cuando vino la situación de los hermanos que vinieron de Jerusalén, ¿qué pasó con Pedrito? Ya no se sentaba en la mesa con los gentiles. ¿Ahora se da cuenta? ¿Sí? ¿Entiende ahora el contexto? Compartir la mesa era estar de acuerdo con esa persona. Era compartir sus ideales, era estar de acuerdo con todo lo que él dice y hace. Eso era la mesa. Entonces, Pablo está diciendo aquí, si ustedes se juntan con el fornicario, con este, con aquello, con aquel, ¿qué sucede? Están de acuerdo con la vida que lleva esa persona. Están de acuerdo con sus fechorías, están de acuerdo con su pecado, comparten el pecado. Están de acuerdo con eso. Ese es el contexto en el que está escrito Pablo, escribiendo a los Corintios. Ahora, claro, hoy en día nosotros no nos movemos en una cultura de honor, vergüenza. Nuestra cultura es distinta, es diferente, ¿no? Entonces, yo me siento con el otro, no porque esté de acuerdo, sino muchas veces para ponernos de acuerdo, o para hacer un negocio, para hacer un tratado, o para cualquier otra cosa. Pero muchas veces no porque comparta sus ideales. ¿Sí? Entonces, la situación para nosotros, como digo, no es una regla, no es una norma, no es un código moral, la Biblia, que muchos lo han tomado así, digamos, ¿no? Pues en esta situación estoy hablando de inmoralidad o de cosas. Tenemos que juntarnos con la gente que no conoce al Señor. Porque si no, ¿cómo lo ganamos? Como siervos, como buenos cristianos, vamos a ganar si no nos juntamos con el otro? Porque no todos piensan como nosotros. No nos vamos a juntar siempre entre cristianos. ¿Cuántas veces no nos hemos sentado con la otra persona que está en fornicación? Pero que le hablamos y le decimos, mira, esta cosa no es buena, no es correcta, trata de salir de ahí, ¿no? Te va a llevar por mal camino. Entonces, esa es la situación que estamos viendo en este lugar. ¿Ya? Esa es la situación. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Pastor, acá un poco leyendo nuevamente el versículo 11 dice que no nos juntemos con aquellos que se hacen llamar hermano. Es decir, algunos quizá en nosotros mismos, ¿no? En la iglesia decimos, yo soy hijo de Dios, que voy a la iglesia. Sin embargo, alguno de nosotros, algún hermano puede estar en estas cosas que son la fornicación, avaricia, idolatría, borrachos, no sé, ¿no? En esas cosas que no deberíamos. Entonces acá nos exhorta y nos dice que más bien tengamos cuidado de ese tipo de gente, ¿no? Que se hace llamar hermano, pues es más peligroso. En cambio, como usted dice, sí, con aquellas personas que son inconversas, que no tienen a Cristo en su corazón,
debemos acercarnos para evangelizarles, ¿no? Para decirles que lo que están haciendo está mal. Eso, Así es, pastor. exactamente. Ahora no olvidemos también de que en las situaciones estas de hermanos que están andando así, ¿qué tenemos que hacer? No es que no nos vamos a juntar o que nos vamos a separar. ¿Qué hacemos nosotros con ellos? Les tenemos que hablar. ¿Sí? Tenemos que hablar. Porque ¿cómo van a volver si no les hablamos también? Ahí hay un correctivo, ¿no? Pablo dice en otras cartas, ustedes que son espirituales, ¿qué tienen que hacer con los demás hermanitos? Ayudarlos, animarlos. ¿Sí? Por eso les digo, el contexto dice mucho, ¿no? Pablo está en un contexto difícil porque compartir la mesa era delicado, era muy delicado. Entonces, por eso yo le digo a ustedes, hay situaciones en las que, claro, si a yo le hablé, si ya le dije, si ya oré con él, si lo exhorté y no quiere escuchar, ¿qué nos queda? Apartarnos, pues, ¿no? Alejarnos. Ahora, en la situación de líderes, ojo, acá ya hay una situación complicadita, ¿no? En la situación del líder, ya manejamos otra situación, ¿no? Manejamos un grupo de personas, ya no va uno, va un grupo. Después, ¿qué tienen que hacer? Con carta, en algunas situaciones ya es con carta, con memorándum, para hablarle, para llamarle la atención. Y si no sigue, ahí recién, ¿qué hace la denominación o la iglesia? Lo expulsa. Pero ahí ya más complicadito, ¿no? Porque ya es líder, ¿sí? Con los líderes ya hay otro trato, ¿no? Que tenemos que aprender o entender cómo se maneja en muchas de nuestras iglesias, digamos, ¿no? Cómo son los pasos para estas personas que siendo cristianas, pero no solamente siendo cristianas, siendo líder, están andando en situaciones feas, feas, ¿sí? Ahí también hay que tener mucho tino, mucho tacto. Sigamos, vamos al capítulo 6. Vamos a terminar este capítulo ya. 6. Vuelta otra vez. Leamos. ¿Qué dice el versículo 1? ¿Alguien lo puede leer? 6:1. Amén, pastor. Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Mire. ¿Cuál es la situación ahora aquí? ¿Qué hay aquí? Un problema de juicio, un litigio, un pleito. ¿Mm? Hay un pleito aquí. Ahora, ¿a dónde fueron con el pleito? ¿A dónde fueron? A juicio con los injustos o delante de los injustos. Ahí el problema, mire. Mire el problema. Hay un problema entre hermanitos de la iglesia, ojo, pero que no lo arreglan dentro de la iglesia o no lo arreglan entre ellos, sino que se van afuera con abogado, vamos a decir, y toda la cosa de la ley, para tratar asuntos de problemas que hay entre ellos. A Pablo no le agrada, a Pablo no le gusta, dice, ¿cómo van a ir así? Osa alguno de vosotros, dice, ¿cómo tienen el atrevimiento de hacer esto? Porque si ustedes son, dice, sabios, han tenido mucho conocimiento, ¿cómo pues no van a poder arreglar este problema? ¿Cómo no van a arreglar este problema? Ahora el versículo 2 explica el problema. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida?
Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Hasta el 4 nomás. Hasta ahí, mire. ¿Qué problema hay? ¿Quiénes eran los que en este tiempo iban a juicio? ¿Quiénes iban a juicio? Casi lo que sucede hoy en día normalmente. ¿Quiénes van? Los que tienen ¿qué? ¿Qué tiene que tener uno para ir a un juicio? Hasta hoy en día. Plata. O sea Porque que, tiene que pagar abogado. exactamente, y en estos tiempos era mucho, ¿eh? En este tiempo era mucho. Costaba. Entonces, ¿quién tenía el problema? ¿El pobre o el rico aquí? El pobre, el rico le hacía el problema al pobre. Claro, el rico al pobre. El rico lo estaba llevando a juicio al pobrecito. Mire, si ya los ricos, los acomodados, los asegurados, ya lo estaban haciendo a un lado porque ellos no podían leer la escritura, porque los ricos se consideraban sabios y lo hacían a un lado a los demás. Surge otro problema aquí. Que este rico lo estaba llevando el que no tenía nada a un juicio. ¿Quién iba a ganar ahí, pues? ¿Quién iba a salir vencedor? El que tenía plata. El que tenía. Por eso es que a Pablo le da vergüenza, a Pablo le asusta, dice, ustedes son tan osados, ¿cómo pues van a llevar un problema ustedes que tienen a alguien que no tiene? Y no solamente que no tiene, sino que lo llevan al mundo, a la gente que no es justa, que son injustos, que no conocen nada de Dios. Y los avergüenza ahí. Los tiene que avergonzar. Ahora no sabemos el problema. Ahora vamos a hacer un poquito de exégesis. ¿Qué problema podría haber entre el pobre y el rico? ¿Qué le pudo haber hecho el pobre al rico para que lo quiera llevar a litigio, a juicio? Y ahí tenemos que ser, ¿no? Personas que veamos la situación. Una de las muchas cosas que podemos sacar es que le pudo haber sacado algo de lo que esta persona tenía. Recordemos que en estos tiempos la agricultura tenía mucho peso. Que habían casas o empresas que se dedicaban al comercio, que comercializaban telas, tinajas, ¿no? Cosas que se hacían para vender y que eran de muchos recursos. Entonces, ¿qué pudo haber sucedido con el pobre? Tal vez se le perdió, se le cayó, le robaron, le asaltaron, pero ¿qué produjo esto en el rico? Que no haya ganado como hubiera querido ganar. ¿Le afectaría mucho en su bolsillo? Tal vez no. Era rico, era acomodado. El rico son los más tacaños. Claro, era acomodado, era rico, no le faltaba. Tenía todo. Pero como dijo Pablo, ustedes son carnales. Ustedes son carnales, no son espirituales. Les dijo a los Corintios, capítulo 3. Entonces, no deberían haber hecho esta cosa. Ahora, versículo 5 dice, para avergonzaros lo digo, pues, que no hay entre vosotros sabio ni aún uno que puede juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. Qué situación, ¿no? ¿Qué se creían los corintios, pues? ¿Qué se creían los corintios que hemos estudiado estos versículos anteriores? ¿Cómo eran ellos? Ellos se creían sabios. Se creían sabios
¿Y qué está faltando aquí? Alguien que pueda ejercer esa sabiduría y decir, bueno, este problema lo vamos a arreglar de esta manera. Qué cosa más terrible, ¿eh? Qué cosa más terrible cuando suceden estas cosas en la iglesia, ¿no? Que no podamos vivir en paz en la iglesia, que no podamos arreglar nuestras cosas, que nos vamos por una situación que nada tiene que ver. Se pelean entre los hijos y los padres terminan peleándose y también se pelean con el pastor porque el pastor los trató a los padres. Tantas situaciones y terminaron yéndose todos. Y en dos familias, cada una que son 5 o 6, terminan yéndose de 10, 12. Y la iglesia merma. ¿Se dan cuenta, no? ¿Cómo hay cosas que no se solucionan? Que el pastor no me saludó, que no me dio la mano, que a ella por qué lo abrazó y a mí no me abrazó, porque a ella le saluda con un beso, a mí no, a mí nada, ni una muestra de cariño. Y a veces no vemos las situaciones. Hay gente que sí se deja abrazar, hay gente que no se deja abrazar. Y los pastores sentimos, sabemos cómo es tal persona. Claro, pero luego se quejan, ¿no? O que el pastor aquí, que el pastor allá. O cualquier situación que esté sucediendo. No la arreglamos. Esto le está diciendo Pablo a los Corintios. ¿Cómo pues no hay entre ustedes un sabio? Sí, 7. Así que por cierto, es ya una falta en vosotros, que tengáis pleito entre vosotros mismos. Mire, porque no sufrís más bien el agravio. ¿Por qué no sufrí más bien el ser defraudado? Ah, aquí está la cosa, mire, que estábamos nosotros haciendo exégesis, ¿no? ¿Qué situación le estaba pasando al rico? Sí, que tal vez le robaron al hombre que fue, que tal vez se perdió algo, que tal vez eh, hizo algo que no le gustó. ¿Y qué le está diciendo Pablo? Sufran, pues, aguántense un poquito o arreglen el problema. Pero no tengan pleito entre vosotros. No puede ser que haya pleito entre vosotros mismos, está diciendo Pablo. Tal cosa no debe existir. Y esto es una pastoral para hoy en día también en nuestras iglesias. Los problemas se tienen que arreglar. Nosotros no debemos ser partícipes de problemas. No llevar problemas, ni traer problemas. Y sabemos de algún problema, arreglar los problemas. Versículo 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué cosa, no? Ustedes eran estas cosas, pero ya no tienen que haber estas cosas entre ustedes. Y si hay algún agravio, si hay algún problema, si lo pueden sufrir, sufranlo. ¿Acaso el rico no podía hacer pasar este problemita? Si no le afectaba su economía, si el otro seguía siendo esclavo, el esclavo no podía dejar de ser esclavo, porque el esclavo no ganaba un sueldo. El esclavo no, solo por comida, a veces ni por la comida. Recordemos cómo eran estos tiempos. El esclavo no tenía derecho ni a fu ni fa, no, nada no podía decir, nada no podía opinar, nada no ponía, no, era el primero que se levantaba a las 4 de la mañana y era el último que se acostaba a las 12 de la noche. Por eso es que a Pablo le dice, y si lo pueden sufrir el agravio, ¿por qué? ¿Acaso ustedes nomás pueden aprovecharse? Ojo, ¿acaso ustedes nomás pueden ser, eh, defraudar a los otros? Porque los ricos se hacían ricos así de esa manera. ¿Mm? Los ricos se hacían así ricos de esa manera, aprovechándose del otro.
Entonces la situación que está haciendo Pablo aquí es que nuevamente les vuelve a llamar a pensar en ellos, cómo eran ellos. Antes eran ustedes estas cosas y nombra ahí, ¿no? Pero ahora ya no son así. Ya no son así, ya no son estafadores, ya no son borrachos, ya no son maldicientes. Antes eran. Pero ahora, ¿cómo son? ¿O cómo tienen que comportarse? Como lavados, como santificados, como justificados. Ya hemos hablado de estas cosas, ¿no? En los primeros versículos. ¿Mm? Ya hemos hablado acerca de esto. La justificación, la santificación. Ahora añade que hemos sido lavados. Entonces, tenemos que entender esto en nuestras pastorales hoy en día también. Los problemas no se van a arreglar llevándolo afuera. Los problemas se van a arreglar ¿dónde? En la iglesia. Arréglenlo en la iglesia. Arreglen en la iglesia las dificultades. ¿Sí? Sufran mejor. Si tienen que sufrir, sufranlo. Pero si hay que arreglarlo, arréglenlo. ¿Ya? Arréglenlo. Entonces, esta situación es la que se está viviendo en Corinto. Alguien lea el versículo 12, por favor. Versículo 12, solo el 12. Todas Solo las el 12. cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ajá. Qué lindo es aquí, ¿no? Ahora, sáquele la división ahí. Ya, no hay división aquí. Eso lo han puesto los traductores de la Biblia. Y piense en lo que hemos estado estudiando hasta aquí. División de la iglesia por fracciones, desorden en la iglesia por inmoralidad, por litigio. Ahora el versículo 12 es clave aquí. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Cuál es el principio aquí? Y anótenlo, ¿eh? Puede ser pregunta de cuestionario. ¿Cuál es el principio aquí en el versículo 12? Que yo me tengo que preocupar por el bienestar social, por el grupo social. Yo no me tengo que preocupar por mí, sino por el bienestar del grupo de mi iglesia. ¿Es lícito que yo recupere lo que me robaron? Sí, es lícito. ¿Me conviene? No me conviene porque estoy yendo con los injustos. Porque el testimonio de la iglesia va a quedar mal. Ah, mira, vinieron los pastores, mira, vinieron los hermanos de acá. Ah, mira, pero si esos no son líderes acaso allá en la iglesia, me es lícito ir a juicio, sí me es lícito, pero no me conviene. Entonces, ¿en qué tengo que Pastor, pensar? pastor, disculpe que le corte ¿Sí? un ratito. A ver, esto entra aquí, lo que le voy a decir ahorita. Un pastor de la mundial que ya falleció, de acá tiene una estancia, tenía su estanciero, le robó, si no me equivoco, algo de unas 20 cabezas de ganado. Él no lo denunció, lo votó solamente, no le pagó nada por el hecho de que él no quería, su testimonio no quería que se sepa, o sea, no quería ir a juicio, no quería ir a la policía. Entonces Ah, él dijo que prefería denunciarlo, o sea, prefería perder echarlo. Ajá. su ganado y retirarlo sin ningún beneficio, pero no denunciar. No sé si eso Eso, estaría bien. eso es lo correcto. Eso es lo correcto, porque no podemos ir a juicio y sucede en muchas de las iglesias también, ¿no? No nos aguantamos nada, vamos a decir, digamos, ¿no? O queremos recuperar cosas terrenales por medio de la justicia, ¿m? Por medio de juicios. Ahora, ¿me es lícito? Sí. ¿Me conviene? Como dijo el pastor, no le convenía porque su testimonio iba a quedar mal. Ahora, este es principio
Es un principio social, ¿eh? Este es un principio social. Yo tengo que preocuparme por quedar bien con mis hermanos delante de la sociedad. No tanto por mí, es lo que hizo este pastor. No se preocupó tanto por él, sino porque la iglesia no sea manchada. Porque no iban a hablar del pastor, iban a hablar de la iglesia, porque era el pastor de tal iglesia. ¿Se da cuenta, no? Entonces, recuerde el versículo 12. Para cualquier problema, para cualquier situación, aún para otras situaciones, ¿no? Por eso yo le digo, es un principio, no es un código moral. No es que lo voy a votar, que lo voy a expulsar, que no me voy a juntar. No, 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 no. Hay principios que yo puedo tomar en cuenta para tratar asuntos que pasan hoy en día. ¿Ya? Entonces, hoy en tiempo hablamos acerca de que vivimos ya mucho en sociedades, en redes sociales, ¿no? Y hay que tener cuidado. ¿Qué publico incluso en mis redes sociales? ¿Mm? ¿Será que está bien que publique esto? Si el otro hermanito es inmaduro, ya vamos a hablar de estos temas más adelante, ¿no? ¿Mm? Entonces, me conviene, me son lícitas, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Ya? Ahora del 13 hasta el 20 ya para terminar. Y las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro los destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice los dos serán una sola carne. Pero que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? ¿Por qué habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué cosa, no? ¿Qué nos está diciendo Pablo acá? Somos uno en Cristo. Y no podemos, ahora esto vuelve a retomar lo de la inmoralidad sexual. Y cierra ya Pablo con esta figura. Somos uno en Cristo. Porque los corintios lo veían normal ir y tener relaciones sexuales con cualquiera, con prostitutas, con mujeres. Las mujeres prostitutas venían por aquí, por allá, y se ofrecían. Era normal culturalmente. Pero Pablo le dice, son uno con eso y no pueden ustedes estar así y venir y alabar a Dios, no, o ser templos de Dios. No se pueden entregar a esas cosas. Y el versículo 18 es clave aquí, porque muchas veces no lo entendemos o no lo practicamos o no lo aplicamos. Huid. ¿Qué dice? Es un imperativo, ¿no es? Es una orden, ¿sí o no? La profe Maricela ahí sabe. ¿Es o no es un imperativo? ¿Qué cosa, pastor? El versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Dice, huid de la inmoralidad Ahí está, ¿ves? Es una sexual. orden. Es una orden. Es algo que se tiene que hacer. Huir de cualquier pecado, no solamente de la fornicación o de la inmoralidad. Vamos a ver en la pastoral de Timoteo. Huid de las pasiones juveniles. Entonces hoy en día tenemos que entender que la orden del Señor es que tenemos que huir. Pero ¿qué hacemos hoy en día? No, yo voy a ver hasta dónde aguanto, voy a ver qué tan fuerte, qué tan poderoso soy, a ver si no caigo en la tentación, voy y pruebo y hago esto y hago aquello, a ver hasta dónde doy. No, 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 no es así. Es huir.
huid. Es como que se le aconseja a los jóvenes hoy en día, ¿no? Que somos pastores y enseñamos a los jóvenes, no estén en lo oscuro si son novios, no estén en lo oscuro. No busquen cómo caer. Más bien huyan, ahí dice, huyan de la fornicación. Cuidado con la fornicación, cuidado con el adulterio, cuidado con la inmoralidad sexual, porque no solamente pecamos contra el Señor, sino contra nuestro propio cuerpo. Porque nos hacemos, voy y tengo relación con uno, voy y tengo relación con el otro, voy y tengo relación con el otro, y con el otro, y con el otro, y con el otro, y termino yo mismo haciéndome daño, yo termino haciendo mal, porque el otro habla y dice, ah, pero si yo estuve con ella, si yo estuve con aquella, si ella es así, si ella es asá, si ella es acá. Y la charla de los hombres no son buenas a veces, ¿no? Son re zarpadas, re malas, re picantes. Entonces huyamos, o huyan, o los jóvenes huyan, o aún los casados también del adulterio, de toda inmoralidad sexual. Porque ¿qué somos? Ahora aquí va con la pregunta de la hermana Irma cuando hablábamos acerca de ser guardianes del templo. Cuando hablábamos de ser guardianes del templo, hablábamos de la comunidad como iglesia. Tenemos que cuidar, guardar, edificar. Ahora la situación aquí, ¿qué es? Que nuestro cuerpo individual no se tiene que ir a tener relaciones con una mujer o con un hombre, sino que nuestro cuerpo es ¿qué? Es templo del Espíritu de Dios. ¿Se entiende, no? Yo, Douglas, hermana Itma, Dariana, hermana Marisela, Dexter, Telésforo, individualmente, ¿qué somos? Templo del Espíritu Santo. Ajá, individualmente, esto quiero que se entienda bien. Pues bien la pregunta de la hermana Itma, ¿no? Éramos guardianes en el anterior, en el capítulo que estudiamos, ¿no? Del capítulo 3. Guardianes porque construimos, tenemos que ver, velar socialmente, comunitariamente, construimos el templo, la iglesia del Señor, somos todos y tenemos que velar para que no haya división, ruptura ni ningún problema. Pero en esta parte, en esta sección, habla de nosotros individualmente como cuerpo humano de nosotros, porque le está diciendo a ese que va y se acuesta, que se va y tiene relaciones sexuales, que se hace uno con esa mujer o uno con ese hombre. Pero que tenemos que hacer lo contrario, ser uno en Cristo. Tenemos que ser uno en Cristo. Y termina el versículo 20, porque hemos sido comprados por precio, glorificad ¿a quién? A Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. ¿Sí? Los cuales son de Dios. Entonces, esta figura es muy importante para cada uno de nosotros hoy en día, ¿no?